En la historia criminal de América Latina hay nombres que parecen imposibles. Y este es uno de ellos, Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Un hombre que llegó a confesar más de 300 asesinatos de niñas en Colombia, Ecuador y Perú. Pero acá viene la parte que todavía indigna. Las autoridades solo pudieron confirmar alrededor de 110 y aún así terminó saliendo en libertad. Hoy su paradero es un misterio. La pregunta que atraviesa todo este caso es simple y aterradora. ¿Cómo alguien con ese historial pudo volver a caminar por la calle? Para entender por qué este caso golpeó tan fuerte, hay que mirar el contexto. Finales de los 70 en la región andina, zonas rurales, pueblos pobres, familias que trabajan de sol a sol, y niñas que a veces iban solas al mercado, a cuidar hermanos o a hacer mandados. En muchos lugares, si una niña desaparecía, la búsqueda arrancaba tarde o directamente no arrancaba como debía, no porque no importara, sino porque faltaban recursos, coordinación y muchas veces una respuesta rápida del Estado. En ese escenario aparece López, alguien que, según su propia confesión, eligió a sus víctimas por vulnerabilidad, no por azar. Pedro Alonso López nació en Colombia, en un entorno marcado por la violencia y la precariedad. Hay relatos de una infancia durísima y de años viviendo en la calle, y aunque nada explica lo que hizo después, ese pasado ayuda a entender cómo se fue formando un patrón: moverse, cambiar de lugar y desaparecer entre la gente. Para finales de los 70 ya estaba libre y viajaba por rutas y pueblos de Colombia, cruzaba a Ecuador y también a Perú. No era un fantasma sofisticado, era alguien que se mezclaba con lo cotidiano, se presentaba como trabajador, como alguien cualquiera, y esa normalidad aparente fue parte del peligro. Lo que se sabe por su confesión y por investigaciones posteriores es que su método se repetía. López buscaba niñas, muchas veces en mercados o zonas transitadas, y se ganaba su confianza con promesas pequeñas: un favor, una ayuda, dinero, un paseo corto. Su objetivo era alejarlas unos minutos de la mirada de los demás. Y ahí es donde empieza la parte más dolorosa de este caso, así que lo voy a decir con el máximo respeto. Atacó a niñas y dejó a familias enteras con una ausencia imposible de cerrar. Durante años, los reportes de desapariciones se acumulaban en distintos puntos, como si fueran casos aislados, y eso le dio tiempo. A fines de 1979 y comienzos de 1980, algo cambió en Ecuador. En una zona cercana a Ambato, después de lluvias y inundaciones, se encontraron restos que dispararon una alarma. No era una desaparición suelta, era un patrón. El miedo creció, sí, pero también creció la atención. Los mercados, las plazas, la gente empezó a estar más alerta. Y ahí aparece un detalle clave del caso. López no cayó por una mega operación policial, sino por una reacción rápida de civiles que sospecharon a tiempo. El 9 de marzo de 1980, en Ambato, López se acercó a una niña en un mercado y le ofreció dinero para acompañarlo. La niña se negó y le contó a su madre. La madre lo reconoció por rumores y por lo que se venía hablando en la zona. Gritó, lo sujetó y pidió ayuda. Comerciantes y personas del lugar lo retuvieron hasta que llegó la policía. Ese momento, breve y casi cotidiano, fue el quiebre de una historia que parecía interminable. A partir de su detención, empezaron los interrogatorios, y después lo que impactó a todos: la confesión. Según registros de la época, López terminó hablando con un oficial que se ganó su confianza durante semanas, y lo que dijo fue descomunal. Afirmó haber asesinado a cientos de niñas repartidas entre Colombia, Ecuador y Perú. Acá es importante separar las capas del caso. Una cosa es lo que él confesó y otra cosa es lo que se pudo comprobar. Las autoridades lograron ubicar fosas y recuperar cuerpos en Ecuador, y el número de víctimas confirmadas suele citarse alrededor de 110. El resto, por más que suene escalofriante, quedó en el terreno de lo no verificable, porque no se encontraron cuerpos, porque eran zonas remotas, porque los registros eran pobres o porque ya había pasado demasiado tiempo. Y aún así, con lo confirmado, el expediente era monstruoso.
López fue condenado en Ecuador a 16 años, que era el máximo permitido en ese momento, y acá está una de las razones por las que este caso se recuerda con tanta rabia. Cuando un sistema tiene un techo tan bajo para crímenes tan enormes, la justicia queda chica. López pasó años preso, dio entrevistas, cambió versiones, se contradijo y en 1994, después de 14 años, salió antes de tiempo por buena conducta. Fue deportado a Colombia. Hubo evaluaciones psiquiátricas, periodos de internación y con el paso del tiempo quedó en libertad otra vez. Desde fines de los 90, su rastro se vuelve borroso. Hay reportes de un último trámite en Bogotá en 1999 y también teorías que dicen que pudo haber sido asesinado por venganzas. Pero la realidad es esta: no hay confirmación pública y sólida de qué pasó con él. Para muchos, esa incertidumbre es una segunda herida. El caso de Pedro Alonso López deja una pregunta incómoda que no es solo sobre él, sino sobre lo que permitió que avanzara tanto. Niñas pobres invisibles para el sistema, fronteras porosas, investigaciones desconectadas y leyes que no estaban preparadas para enfrentar crímenes seriales de esa magnitud. La captura fue casi un accidente humano: una madre, una alarma a tiempo, comerciantes que no miraron para otro lado. Y la liberación, una combinación de límites legales y decisiones que vistas hoy parecen incomprensibles. Si algo muestra este caso, es que la prevención no es un concepto abstracto, es búsqueda rápida, coordinación real, protección a la infancia y respuestas que no dependan de la suerte. Lo que quedó probado es que Pedro Alonso López fue responsable de al menos alrededor de 110 asesinatos confirmados, que confesó cientos más y que pese a esa escala recuperó la libertad y terminó desapareciendo del radar. La reflexión que deja es dura pero necesaria. Cuando una sociedad no ve a sus niños más vulnerables, alguien puede aprovechar esa sombra durante años. Si este caso te impactó, te invito a dejar tu like y suscribirte para más historias contadas con respeto y datos claros. ¿Qué crees que faltó para que este caso no terminara con un paradero desconocido? ¿Mejores leyes, más coordinación entre países o una búsqueda sostenida después de su liberación?